Le dejaron a la criada solo una choza de paja, pero lo que encontró debajo de ella lo cambió todo. La lluvia tenía olor a tierra removida y a madera vieja. En el cementerio, la tapa del ataúd encajó con un golpe sordo que parecía cerrar no solo la caja, sino un lugar entero de la memoria. La casa donde Pedro había hecho sus panes, el corral donde Dieguito aprendía a mirar las estrellas, la cocina donde Carmen guardaba los pocos billetes en un calcetín para que nadie viera. La lluvia lavaba el barro de los caminos, y en la cara de Carmen cada gota era un dedo que le rasgaba la esperanza. Pedro no había dejado más que manos gastadas y una venda de pólvora en la mirada. Lo enterraron en tierra que no olía a flores, sino a esfuerzos. La misa fue breve, las palabras medidas, y cuando la multitud se disolvió entre paraguas, Carmen se quedó sola con su hijo de 7 años y con la sensación de que le habían quitado algo más que un marido. Le habían quitado la casa, el crédito y sobre todo la dignidad. La vida de Carmen era un mapa de pequeñas privaciones. Criada en la hacienda de los Méndez desde adolescente, había conocido el agotador ventir de las tareas, la sonrisa contenida ante un patrón que no pedía explicaciones y la transgresión silenciosa de las noches sin pan. Pedro había sido su refugio, su muerte la dejó expuesta. Rodolfo Méndez, como buen terrateniente, manejó las cosas con la precisión de quien corta un pedazo de tela vieja. La ley del patrón es la ley del mundo que no pregunta. Le entregaron a Carmen una escritura arrugada y una frase sin compasión. Te dejo esa parcela, pero no te confundas, ahí apenas crece nada. 2 horas para desalojar. La escritura parecía más un papel de pega que un consuelo, escrita con letras finas, rubricada con la misma indiferencia de siempre y acompañada por la mirada de la camioneta que se alejaba con el volumen del motor apagando cualquier protesta. ¿Qué harías si te quitaran hasta el techo? ¿Cómo se sostiene una madre cuando se le roban los techos y las promesas? Carmen miró a Dieguito, al niño que todavía sostenía un trozo de pan en la mano como si fuese una ofrenda, y supo que no podía dejarse caer. La respuesta no era heroica ni épica, era maternidad, era el simple acto de levantarse y buscar un refugio donde dormir esa noche. Si te identificas con Carmen, deja un like y suscríbete, nos ayudas a seguir contando historias de esperanza. No fue fácil el traslado. La hacienda de los Méndez parecía una ciudad en miniatura donde cada puerta cerrada era un recordatorio de la diferencia entre quien manda y quien obedece. Los vecinos miraban con la misma combinación de pena y distancia que da la costumbre. Carmen recogió lo imprescindible, una manta agujereada, unas ollas, una muda para el niño, una almohada que olía a jabón viejo y a sudor. Lo que no pudo llevar se quedó en la casa. La mesa que Pedro había comprado a plazos, la vieja radio que se encendía con apenas apretar el botón, todo eso fue apartado por manos ajenas y encerrado en sacos que se llevaron los peones como si fuesen simples trastos. La parcela que le dieron tenía nombre pero no cariño, Quebrapez, un nombre que sonaba a fracaso en las bocas cansadas del pueblo. Era una ladera hueca, pedregosa, con surcos donde el viento dibujaba líneas de polvo y un río de piedras que llevaba años sin encontrar una raíz que sobreviviera. Allí no crecían los frijoles, ni la caña, ni la sombra amiga de un árbol robusto. En el mapa de la comarca, Quebrapez era la zona a la que llevaban a quienes molestaban. Parcelas con piedras, laderas que mordían las ruedas de cualquier carretilla, suelos que no entendían de cosechas. Carmen llegó con Dieguito en brazos, sudor en la frente y la lluvia del entierro impregnada en los pliegues del abrigo. Construyó con manos torpes una choza de paja y lona. La levantó como se levantan las carpas provisionales de los que no esperan ser vistos por segunda vez. La choza crujía como un animal cansado en cuanto el viento le daba la mano. Por la noche, mientras el niño dormía sobre una manta enrollada, Carmen escuchó los ruidos del campo y pensó en Pedro. No había tiempo para lamentos largos. El hambre se manifestaba en el estómago de Dieguito con un inventario de quejidos apenas audibles. La primera semana fue una sucesión de pequeñas humillaciones, la distancia a la escuela, la falta de agua potable que obligaba a caminar hasta una acequia, la indignidad de ver a alguien pasar en coche y mirar como si fueses una mancha en el paisaje. Rodolfo tenía prisa por mostrar que había cumplido su obligación de manera eficiente.
Su gesto no era caridad, era un cálculo, dar lo justo para mantenerse en paz con la apariencia. Pero en Quebrapez también había un murmullo que los ojos de la ciudad no alcanzaban. Las noches traían historias de sombras que habían visto brillar piedras en la cuneta después de la tormenta, de viejos que hablaban de chimeneas subterráneas y de ríos que guardaban sorpresas. Eran historias contadas con voz baja, como si pronunciar la palabra fortuna fuese una ofensa. Carmen no prestó atención al principio. La prioridad era reparar la lona, tapar las goteras y educar a Dieguito a dormir sin miedos. Sin embargo, la intemperie va cincelando certezas y a veces curiosas preguntas. La tormenta llegó 3 semanas después de la mudanza. No fue una lluvia benigna, sino un castigo de cielos malhumorados. Un huracán de agua seguido por un coro de truenos que parecía discutir con los árboles. El viento abrió la lona de la choza como si fuese la tapa de un ataúd. La paja se enredó en las manos y el techo improvisado cedió. Dieguito, temblando, se apretó contra su madre como si su pecho fuera un escudo. El frío le mordía las rodillas y el barro subió hasta las rodillas de ambos cuando buscaron proteger lo que pudieron. Esa noche, mientras la tormenta violentaba el mundo a su alrededor, Carmen recordó cada promesa incumplida. Recordó a Pedro riendo con los ojos cerrados, recordando el valor del pan caliente, y repitió bajo la lluvia el juramento silencioso de no abandonar. Hizo lo que supo hacer, se cubrió con lo que encontró, le contó historias a su hijo, le cantó canciones arrastradas y aguardó. Las horas pesaron un mundo. En algún momento el techo se vino abajo totalmente. La lluvia entró en la choza con la insolencia de quien arrasa. Dieguito tembló tanto que el ruido del cuerpo contra el cuerpo era parte del concierto de la tormenta. Fue entonces cuando apareció Anselmo. No llegó en una camioneta ni con traje, sino titubeando, con la calma gastada de quien ha visto muchas tormentas y pocas soluciones. Don Anselmo caminaba despacio sobre el barro, su bastón marcando pulsos en la tierra como el metrónomo de un hombre que aún pretende ordenar el mundo con pasos. Tenía la piel cuarteada del sol y los ojos claros de quien mira las piedras como quien lee un libro. Su ropa olía a humo y a aceite. Sus manos eran de dedos largos, con callos que contaban historias de trabajo y de lectura. En el pueblo, Anselmo había sido juez, luego abogado, pero hacía años que había renunciado a los estrados y a las corbatas. Había elegido hablar con la tierra. Algunos decían que recogía historias, otros que solamente estaba viejo. A Carmen le bastó con una mano tendida y una voz que dijo: «Sube al carro, que no es lugar para un niño esta noche». El vehículo de Anselmo no era un coche elegante, una vieja furgoneta que olía a pan quemado y a mapas. Metieron dentro a Dieguito, a Carmen y sus pocas pertenencias. Mientras el motor escupía vapor, Anselmo miró a la choza destripada y soltó una frase que no era consuelo ni profecía. La tierra habla. Cuando llueve así, también nos cuenta cosas que antes escondía. Carmen no entendió la profecía, entendió la invitación a no morir de frío. En la furgoneta, el niño apenas abrió los ojos y miró a aquel hombre con aire de sabio. Anselmo le ofreció una manta y comenzó a contarle una historia pequeña sobre un árbol que guardaba semillas mientras la lluvia reía en las lunas del parabrisas. Les llevó a un cobertizo en la loma de Quebrapés que había pertenecido a los viejos trabajadores del campo. Una casa techada y cerrada, con un patio y fogones donde vivían quienes pasaban por allí. Don Anselmo no preguntó, ofreció, no juzgó, sostuvo. La noche anterior había sido una advertencia de la naturaleza. La lluvia había abierto surcos, arrastrado tierra y dejado listos los lugares secretos.
A la mañana siguiente, el sol entró tímido, y el paisaje parecía distinto. Tiras de barro habían desaparecido, y en sus huellas se vislumbraba algo que brillaba con pudor. Carmen salió con Dieguito al amanecer. El barro crujía bajo las botas, y el riachuelo de la ladera mostraba nuevas vetas donde la piedra había sido raspada por el agua. Era como si la tormenta hubiese limpiado la piel del cerro, y al retirarse hubiese revelado manchas de luz. Dieguito, con esa curiosidad que solo tienen los niños, se agachó y recogió una piedra con forma de lágrima que brillaba entre el barro. La mano del niño era pequeña y temblorosa. La luz que rebotó en la piedra le dio un aire de asombro que hizo sonreír a Carmen por primera vez en muchas jornadas. Don Anselmo observó sin prisa. Sus ojos se hicieron grandes y sus dedos marcaron una memoria en su rostro. Se acercó y con la experiencia del pasado, la de un hombre que leyó Leyes y Montañas, tomó la piedra y la limpió con una vieja camisa. La vio con atención, la giró hacia la luz y pronunció: «Busca las frijolitas». Fue un comentario modesto, casi un refrán que solo los entendidos comparten. Carmen preguntó con inocencia: «¿Frijolitas?». Anselmo sonrió y dijo: «Así llamamos a estas menudencias. Son pequeñas y las guarda la tierra cuando no quiere que nadie las note». La explicación vino sin fanfarrias, con la precisión de quien no quiere correr antes de tiempo. Puede haber kimberlita. Eso significa que es posible que debajo del lodo haya piedras que valgan más que una casa. Carmen inclinó la cabeza. Lo dijo sin entender del todo, porque en su mundo las palabras grandes no son moneda corriente. Sin embargo, algo en el tono del anciano la hizo creer. No era una promesa, no era una bendición, era una hipótesis que olía a oportunidad. La mañana se volvió un lento ritual de búsqueda. Nunca habían necesitado más que las manos para recoger lo que el agua había dejado expuesto. Guijarros que brillaban con un fulgor nervioso, pequeñas gemas que se escondían entre la gravilla. Un grupo de mujeres que vivían en corrales cercanos se acercó, curiosas y con la sospecha contenida. Nadie había aprendido a reconocer un diamante con facilidad. Algunos lo confundían con un trozo de vidrio limpio. Pero cuando Anselmo juntó unas piezas y las miró con una seriedad que no admite dudas, la gravedad del hallazgo empezó a tejerse en el aire. No fue un pico deslumbrante, no cayeron cofres llenos de oro del cielo. Fueron piedras que brillaban frías, transparentes, con una dureza envidiosa. Dieguito metió una en la boca por un instante, como si quisiera probar si la magia sabía algo. Carmen lo miró con el corazón en un puño y le quitó la piedra con suavidad. La sostuvo en la palma y la luz hizo pequeña la mano. El pueblo empezó a murmurar. En una comarca donde la economía siempre estuvo regida por el patrón, la posibilidad de que algo así existiera en una arena abandonada era un sacrilegio para las costumbres. La noticia corrió con la velocidad de los besos. Alguien vio el brillo en una mano. Elías, el joyero de la plaza principal, era uno de los primeros en enterarse. Era un hombre de gesto ambivalente, conocedor de gemas, amigo de las fachadas y a la vez codicioso en asuntos que alimentaban su negocio. Para él, una piedra bien vendida era una manera de jurar que tenía influencia. Cuando supo que una mujer humilde tenía una pieza extraña, su instinto profesional se mezcló con el pragmatismo del comerciante. Anselmo, con la calma de quien sabe leer libros viejos y montañas nuevas, advirtió la precariedad de la situación. «No lo digas muy alto», aconsejó a Carmen, «porque lo que brilla llama, y lo que llama trae manos que no preguntan si te pertenecen». Aunque su advertencia estaba teñida de realismo, en su tono había también una promesa. Si hay algo, podemos hacerlo con orden, no con prisas ni con miedo. Carmen no sabía nada de ventas ni de precios. Conocía el valor del pan, de las jornadas de trabajo, no tenía noción del mercado de piedras. Pero entendió algo esencial. Aquello podía significar un techo distinto para su hijo, una escuela, una comida que no fuera sacrificial. La perspectiva era una mezcla de alivio y de culpa. Había en su pensamiento la voz de Pedro, que le había dicho una vez: «No pongas tu vida en manos de la suerte».
Y sin embargo, la necesidad no le daba tiempo a los proverbios. Elías llegó al cobertizo con la discreción de quien no quiere que el rumor se le escape. Observó las piedras, sopló sobre ellas como si fuera a quitar lo superfluo y sacó una lupa con un movimiento profesional. Sus dedos rozaron con habilidad cada pieza. Si en el pueblo era conocido como joyero, también lo era por su inclinación a ver oportunidades donde otros veían simples guijarros. De su bolsillo sacó una pequeña barra de metal y frotó una piedra contraria a otra. El sonido era minúsculo, el gesto antiguo. Dijo palabras técnicas que nadie entendió: brillo, talla, pureza. Después de una hora de miradas, tasación y silencios que pesaban, ofreció una suma que, para Carmen, representaba años de trabajo futuro, una cantidad que la hizo respirar. Aquí se abrió una grieta entre la esperanza y la sospecha. Carmen pensó en vender una parte para comprar comida, arreglar el techo y pagar la escuela. Pensó en la posibilidad de contar con un capital que le permitiera respirar sin agachar la frente. Pero también estaba el aviso de Anselmo: las cosas que brillan atraen, no seas presa de la prisa. La oferta de Elías era plausible, su sonrisa mesurada, pero el mundo había enseñado a Carmen que las sonrisas de los que tienen poder suelen esconder contratos en letra pequeña. Mientras negociaban, un sonido se acercó desde la carretera, el motor de una camioneta que no parecía uno más. Carmen miró y reconoció la línea de la capota, esa forma que a la vez significaba autoridad y amenaza. Aquel vehículo tenía la elegancia de las empresas, el brillo de los que no esperan ser discutidos. Rodolfo Méndez tenía recursos. Rodolfo Méndez no aceptaba que alguien hiciese ruido con lo que le pertenecía por derecho del poder que ejercía. La camioneta frenó a la distancia y unos hombres bajaron con la soltura de quienes hacen favores a la violencia. La figura de Rodolfo no apareció de inmediato. Salieron primero dos tipos, que sabían más de cerrar bocas que de dialogar. Miraron el cobertizo con la suficiencia de quien mira territorio conquistado. Y después, al ver las piedras sobre la mesa, sus expresiones cambiaron. Reconocieron lo que la luz había dejado ver, posibles riquezas que no olían bien si no estaban en sus manos. Anselmo cerró el puño un segundo antes de responder. Sus ojos, siempre claros, se volvieron una pequeña máquina de leyes. Recordaban juzgados, papeles, firmas. Carmen sintió un vértigo en el estómago, una mezcla de ganas de huir y de quedarse para proteger lo que había empezado a asomar. Diecito se ocultó detrás de la falda y en esa pequeña espalda que se ocultaba se leyó la urgencia de resistir. Fue en ese instante cuando las sombras empezaban a alargarse y las decisiones parecían acercarse con la seguridad de una ola, que Anselmo dijo con voz baja pero firme: «Hay que registrar esto, hay que hacerlo legal. Si no lo hacemos así, lo perderemos ante el primero que tenga fuerza». No ofreció un plan completo, dejó más bien la certeza de que conocía la vía. Conocía cómo comprobar títulos, cómo pedir notarios, cómo usar la ley que tanto desgastó en su vida anterior. Carmen escuchó y entendió que la posibilidad de traducir ese brillo a algo perdurable dependía no tanto de la piedra como de la mano que supiera escribir. Por primera vez en días, la lluvia se volvió un telón que apartaba el miedo y mostraba algo distinto: la posibilidad de un camino que no dependía de la memoria de un patrón, sino de papeles, testigos y de la lentitud de la ley. No era una garantía, no era una bendición milagrosa, era un trámite que requería tiempo, recursos y valor. Pero la diferencia con las esperanzas huecas era que esto era algo sobre lo que podían actuar. En el patio, el brillo en las manos de Dieguito parecía una promesa infantil, un trozo de luz que reflejaba el rostro de su madre y por reflejo la mirada distinta de un hombre que había elegido no callar. Mientras tanto, desde la distancia, la camioneta esperaba como si fuese un animal paciente. Elías guardó la piedra que había comprado en un sobre tasado y levantó la vista con un gesto que no terminó de decir lealtad ni traición. Rodolfo, que había observado la loma como quien revisa su paisaje antes de un movimiento, se acercó finalmente, con esa seguridad que da la certeza del dinero y el peso de las influencias.
El aire se volvió denso. Carmen sintió que el mundo se estrechaba a un puñado de decisiones. Vender algo ahora y asegurarse el pan, o proteger, registrar y esperar por un desenlace que prometía justicia, pero pedía paciencia. En el patio, el brillo en las manos de Dieguito parecía una promesa infantil. Un trozo de luz que reflejaba el rostro de su madre y por reflejo la mirada distinta de un hombre que había elegido no callar. Mientras tanto, desde la distancia, la camioneta esperaba como si fuese un animal paciente. Elías guardó la piedra que había comprado en un sobretasado y levantó la vista con un gesto que no terminó de decir lealtad ni traición. Rodolfo, que había observado la loma como quien revisa su paisaje antes de un movimiento, se acercó finalmente, con esa seguridad que da la certeza del dinero y el peso de las influencias. El aire se volvió denso. Carmen sintió que el mundo se estrechaba a un puñado de decisiones. Vender algo ahora y asegurarse el pan, o proteger, registrar y esperar por un desenlace que prometía justicia, pero pedía paciencia. Anselmo, que había llamado a un conocido notario la tarde anterior, sacó de su bolsillo una lista de nombres, como quien recoge cuentas antes de una tormenta mayor. Sus manos mostraban la calma del que sabe que la ley, al final, es un animal lento pero eficaz si se la despierta con cuidado. Cuando la camioneta apagó el motor y Rodolfo descendió con esa piel de hombre acostumbrado a poseer, la tensión se hizo palpable. No era aún el momento de la violencia, esa vendría después si las palabras no bastaban. Por ahora, las miradas se trenzaban como hilos y en ese tejido se dibujaba la posibilidad de un conflicto mayor. Carmen, con las manos todavía manchadas de barro y la piedra fría contra el alma, se apoyó en Anselmo y en la verdad de su hijo, que, pase lo que pase, no iba a dejar que el miedo decidiera por ellos. La escena quedó suspendida como una cuerda a punto de romperse. Por un lado, la muchacha que había recibido como herencia una choza de paja. Por otro, un brillo que despertaba apetitos. Entre ambos, la ley y la paciencia de un viejo que había visto más juicios que amaneceres. El pueblo miraba, y en las miradas se leían apuestas y deseos, resentimientos y esperanzas. La lluvia, que había empezado todo, ahora parecía lavarlo todo otra vez. El barro brilló como un espejo roto y las piedras esperaron, pacientes, su destino. Carmen apretó la mano de Dieguito y supo que, estuviera donde estuviera la justicia, tendría que luchar para alcanzarla. Anselmo, sin prisa, dejó caer una frase que sonó como una clave. Esto se resuelve con papeles y testigos. La fuerza es de quien la usa, la ley de quien la presenta. Fue un recordatorio de que, en aquel mundo, la victoria no cae como lluvia, se gana como quien cosecha, con trabajo, tiempo y resistencia. Entonces, cuando parecía que todo se iba a romper en un instante, alguien gritó desde la carretera: «¡Oiga, ese camión no puede estar aquí!». La voz llegó como una chispa que podía encender o calmar el incendio. Fue un detalle pequeño, pero en él se resumía la condición humana. Siempre hay quien llega a complicar lo que ya es difícil. En la confusión, en los gestos que se cruzaron, en la mirada decidida de Rodolfo y la serenidad de Anselmo, quedó claro que la vida de Carmen y la de su hijo ya no se sostendrían en lo que les habían entregado. Bajo la choza de paja algo había empezado a moverse, y el movimiento, como todas las grandes cosas, iba a traer consecuencias. Bajo la choza de paja algo había empezado a moverse, y con ese movimiento vino la decisión de no retroceder. Cuando los hombres de Rodolfo empujaron la puerta del cobertizo, el aire que entró fue cortante, lleno de órdenes y de botas que aplastaban la gravilla. Uno de ellos arrastró una caja donde, con manos torpes, habían apilado las piedras recogidas aquel amanecer. Un golpe seco, la tabla crujió y parte de las gemas saltaron como si despertaran a golpes. El brillo fue una afrenta, los hombres fruncieron el ceño con avaricia. Carmen se puso frente a la mesa sin saber si lo que sentía era rabia o puro instinto de protección. Dieguito, acurrucado detrás de ella, apretada la muñeca de su madre con la fuerza con la que un niño intenta retener un mundo. Las palabras de los matones eran cortas, duras, diseñadas para quebrar. «Venimos a llevar lo que no te pertenece. Baja la voz, vieja. No intentes héroes». El tono no admitía discusión, pero tampoco previó una cosa. La ley puede moverse, lenta, pero cuando se le convoca,
pesa. Don Anselmo no esperó a que la intimidación consumiera la escena. Había llamado la tarde anterior a un notario de la localidad con el que, en tiempos de toga y martillos, había compartido varios pasillos. Le había dicho al oído lo suficiente como para que, aquella mañana, el notario apareciese en la loma con un maletín y con el gesto de quien comprende que la ley, aunque lenta, puede ser invocada para detener una injusticia inmediata. No era magia, era trámite y testimonio, inventario, acta notarial, listas de testigos. Mientras los matones registraban las mesas y los cajones, el notario levantaba su voz oficial como quien despliega un paraguas contra la lluvia de abusos. Acta de puesta en depósito y constancia de hallazgos, pronunció, y comenzó a describir lo que había sobre la mesa, con la calma de los sellos y la autoridad de los papeles firmados. Rodolfo, llegado al fin a la escena con la suficiencia que le sobraba y la prisa que tenía su dinero para eximir, rodó la mirada sobre Carmen y sobre la figura de Anselmo. «¿Y bien? ¿A quién le vas a creer, viejo?», espetó, intentando transformar su duda en imposición. Pero la presencia del notario, el expediente que llevaba en la carpeta y la serenidad de varios testigos del barrio, mujeres que habían recogido la primera luz del día, peones que conocían a Carmen desde que era joven, hicieron que la escena cambiara de color. Lo que iba a ser un robo se convirtió en un acto público que nadie podía sencillamente borrar con la prepotencia. Los matones protestaron, lanzaron amenazas veladas, rozaron la ira con las manos. Uno de ellos, más impaciente, intentó llevarse una bolsa con piedras al hombro. Anselmo, aunque viejo, fue más rápido, apoyó el bastón y habló con la voz que confundía experiencia y ley. «No se lleven nada, se va a dejar constancia y se va a requerir intervención policial si procede». Fue suficiente, las amenazas perdieron el filo ante la posibilidad de dejar huella escrita. Nadie quería entrar en una causa penal fácil de documentar cuando la tinta ya había empezado a correr. La llegada de la policía no fue inmediata. En los pueblos, la distancia entre motor y acción puede medirse en minutos que parecen horas. Pero la noticia llegó a la comisaría, un encuentro tenso en Quebrapez, posibles amenazas, piedras de valor en un cobertizo. El capitán, un hombre cansado de papeleo pero firme en su oficio, ordenó enviar a una patrulla con el recordatorio de que la ley debía proteger primero la integridad de las personas. Cuando las luces azules se vieron a la distancia, muchos contuvieron el aliento. Rodolfo intentó negociar, ofreció una sonrisa de quien paga favores con dinero, pero las sonrisas no sirven donde ya hay firmas y testigos. La patrulla al llegar pidió documentos, tomó declaración a Carmen, recogió la versión de Anselmo y selló la primera diligencia, acta de hechos por tentativa de sustracción e intimidación. Rodolfo no salió ileso de ese episodio. La denuncia no iba solo contra unos matones, señalaba a quien los envió. La fiscalía tomó interés cuando vio que no se trataba de un caso aislado. La amenaza se hacía contra una mujer que presentaba una escritura a su nombre. Ahí se abrió la esquina legal que Rodolfo había pasado por alto, el documento que él mismo había entregado en un intento de deshacerse de una carga social llevaba una cláusula clara en su redacción. No era letra pequeña sin efecto, era un acto firmado, rubricado y, lo más importante, registrado. La escritura que entregó incluía todos los bienes presentes y futuros de la parcela, con sus subsuelos y pertenencias, y había quedado anotada en el registro de la comarca por un descuido administrativo que Rodolfo nunca imaginó que alguien llegaría a leer con atención. Había querido ridiculizar a Carmen dándole una tierra que no produce, y con ese gesto había transferido, sin saberlo, derechos que el subsuelo implicaba. La ley no mira intenciones, mira papeles, registros y fechas. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y procedimientos. Las piedras tomadas por los hombres de Rodolfo fueron identificadas por peritos de la policía técnica y depositadas en custodia judicial. El joyero Elías, que había actuado con la ligereza de quien ve una oportunidad sin medir el alcance, fue citado a declarar. No era solo un comerciante con ojo cara a la gema. Su nombre apareció en comunicaciones con intermediarios y con conocidos de la hacienda. Ante el escozor de los hechos y la claridad de las pruebas, mensajes, recibos, la compra que había hecho el mismo Elías, su coartada se deshilachó.
Contó con la voz temblorosa cómo la ambición le había llevado a facilitar información. Explicó que no había pensado en lo que eso acarrearía. No pidió perdón de inmediato. A veces la conciencia tarda en encontrar la forma de las palabras. En la investigación quedó claro que Elías había contactado a uno de los capataces de Rodolfo, que a su vez había informado de la posibilidad de un hallazgo. Un engranaje de propósitos se había puesto en marcha, pero la pieza clave, la escritura, demostraba la titularidad de Carmen y marcaba la legalidad del suelo y del subsuelo. La ley no mira intenciones, mira papeles, registros y fechas. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y procedimientos. Las piedras tomadas por los hombres de Rodolfo fueron identificadas por peritos de la policía técnica y depositadas en custodia judicial. El joyero Elías, que había actuado con la ligereza de quien ve una oportunidad sin medir el alcance, fue citado a declarar. No era solo un comerciante con ojo para la gema. Su nombre apareció en comunicaciones con intermediarios y con conocidos de la hacienda. Ante el escozor de los hechos y la claridad de las pruebas, mensajes, recibos, la compra que había hecho el mismo Elías, su coartada se deshilachó. Contó, con la voz temblorosa, cómo la ambición le había llevado a facilitar información. Explicó que no había pensado en lo que eso acarrearía. No pidió perdón de inmediato. A veces la conciencia tarda en encontrar la forma de las palabras. En la investigación quedó claro que Elías había contactado a uno de los capataces de Rodolfo, que a su vez había informado de la posibilidad de un hallazgo. Un engranaje de propósitos se había puesto en marcha, pero la pieza clave, la escritura, demostraba la titularidad de Carmen y marcaba la legalidad del suelo y del subsuelo. En el juicio, la escena estuvo cargada de pequeños detalles que sonaban como pruebas. La página del registro, la rúbrica, la fecha, el acta notarial que describía la localización exacta de las piedras, la declaración de testigos que recordaban a Carmen trabajando en la hacienda desde joven, la credencial de Anselmo que hablaba de años en los tribunales y del notario que había certificado la custodia inicial. El fiscal, con la serenidad de quien expone hechos, deslizó el argumento que deshizo el poder de Rodolfo. Cuando se transfiere un bien registrado, se transfiere aquello que está en la escritura. Si la escritura incluye subsuelo, nadie puede pretender apropiarse de lo recuperado sin el titular correspondiente. La defensa de Rodolfo insistió en su intención, en su supuesta generosidad de dar una oportunidad, pero la ley no se rige por intenciones cuando hay documentos que hablan con claridad. El día de la sentencia, el pueblo se reunió en la plaza como si el veredicto fuera una cosecha. No era un veredicto que fuera a devolver cosas de la noche a la mañana. Era un reconocimiento formal de derechos y, lo más importante, un reconocimiento de que la violencia y la intimidación no son métodos legítimos para resolver disputas. Rodolfo fue condenado por la tentativa de sustracción y por la coacción. Además, se abrió una investigación paralela por irregularidades en la administración de sus tierras y por denuncias antiguas que ahora, ante el foco del caso, recobraban fuerza. No fue una caída instantánea en la miseria, ni una carcajada histórica de justicia poética. Fue la aplicación de normas que, cuando se usan con conciencia, protegen a quienes no tienen más que la ley escrita en la mano. La restitución de las piedras fue un proceso ordenado. No todas volvieron al cobertizo, no por voluntad de nadie, sino por prudencia. Las más valiosas fueron depositadas en custodia bancaria mientras se evaluaba su valor real mediante peritajes independientes. Lo que se recogió permitió a Carmen y a la comunidad empezar a planificar algo distinto a la mera supervivencia. Una gestión responsable, con asesoramiento legal y contable, que evitaría que la riqueza se convirtiera en nueva fuente de conflictos. Carmen aprendió, junto a Anselmo y a dos vecinas que habían formado una asamblea, a medir los pasos, no vender en avidez, no permitir la disolución de lo común en manos aisladas, establecer mecanismos de transparencia. La primera decisión colectiva fue humilde y simbólica: comprar una parcela adyacente para convertirla en jardín común y fuente de comida para quienes no podían cultivar en Quebrapez. La segunda fue concreta y generosa: destinar una parte del capital para financiar un comedor que alimentara a niños y ancianos y que al mismo tiempo generara trabajo para algunas mujeres del pueblo.
La tercera fue de largo aliento: crear un fondo para una escuela que empezara con una profesora y algunos libros, y que pensara en educación que no fomentara la dependencia del patrón, sino la autonomía y la dignidad. Nadie se volvió rico de la noche a la mañana. La riqueza sirvió de palanca para un proyecto comunitario, y eso cambió la naturaleza de la transformación. Carmen, que sabía de panes y de horas largas, se mostró renuente a los discursos grandilocuentes. «No vine a esto por gloria», dijo en una asamblea, con la voz grave y sin pretensiones. «Vine porque hay niños que tienen que comer, porque mi hijo merece ir a la escuela y porque no quiero que la caída de uno sirva para que otro suba». Sus palabras resonaron, simple, concreta, con la honestidad de quien no confunde justicia con espectáculo. Elías, por su parte, cargó con una mezcla de vergüenza y lecciones aprendidas. No fue expulsado de la comunidad. La idea de castigo punitivo no era el motor del pueblo. Fue sometido a un proceso de reparación, devolvió parte de lo que había ganado con la compra precipitada y participó activamente en la organización del mercado local, la zona donde las manifás y artesanías pudieran venderse con transparencia. No fue redención fácil, pero sí una forma de encauzar la culpa en trabajo útil. Algunos lo miraban todavía con recelo, pero en las tardes se le veía ayudando a organizar las hojas de cálculo del nuevo fondo. La reparación tomó forma práctica. Con el tiempo, la investigación sobre Rodolfo dejó al descubierto prácticas que habían socavado la legalidad por años. Documentos dudosos, contratos firmados bajo presión, pagos irregulares a inspectores. No era un final de tarjeta roja instantáneo, pero las multas, las responsabilidades civiles y las penas por coacción y cohecho conformaron una caída que no fue únicamente simbólica. Sus propiedades fueron intervenidas cuando las autoridades determinaron que existían suficientes indicios de irregularidad, y lo que al principio había sido un hombre dispuesto a usar la prepotencia para imponer su ley, terminó siendo un nombre en documentos de juicio y en conversaciones de pueblo como un ejemplo de cómo el abuso termina pagando sus costos. En la plaza, con la escuela en obra y el comedor recibiendo a los primeros niños, la comunidad comenzó a respirar con un ritmo diferente. No era prosperidad ostentosa, era una prosperidad que se midió en cosas concretas: matrícula pagada, mesas dispuestas, manteles limpios, lápices que no se rompían al primer uso. Un médico voluntario empezó a venir una vez a la semana. Una cooperativa de mujeres se organizó para cultivar huertos que, además de alimento, daban pequeños ingresos. La transformación no borró las cicatrices, pero empezó a darle sentido. Dieguito creció en ese espacio con la certeza de que su madre había defendido algo más que un pedazo de tierra. En su cuarto, la primera piedra que encontró aquella mañana fue colocada en un pequeño marco de madera junto a una foto de Pedro. No era un trofeo, era un recordatorio. Cada vez que la miraba, entendía que el brillo podía ser peligroso si dejabas que la ambición lo sorprendiera. La piedrecita, dentro de su marco, se convirtió en una lección: recordar los comienzos como protección contra el olvido. Carmen, a la que tantas veces le habían dicho que la vida es mirar hacia adelante sin que te titulen del pasado, aprendió a usar la plata con prudencia. Creó, con asesoría legal, una asociación transparente con una junta rotativa. Hombres y mujeres del pueblo que tomarían decisiones por consenso. No quiso fundaciones con nombres de celebridad ni placas doradas. Quería, en cambio, un comedor donde los abuelos fueran acogidos, una escuela con libros que contaran la historia del lugar y una clínica con atención básica. «No vamos a crear más jerarquías», dijo en una reunión. «Vamos a devolver la dignidad con actos que no humillen». La comunidad aprobó las líneas maestras: transparencia, participación, prioridad a la salud y la educación. Todo fue escrito, registrado y publicado en la pequeña oficina que se habilitó en la plaza. En las noches, cuando la calma regresaba y los insectos cantaban, Carmen se permitía un minuto de silencio para mirar el marco de Dieguito. A veces pensaba en Pedro, en las manos que ya no estaban, en las noches largas. Había aprendido que la justicia no cae como lluvia milagrosa. Se construye con el tiempo, con papeles, con testigos y con gente que dice la verdad, aun cuando gritar es más fácil.
No culparía al destino ni celebraría la fortuna como si fuera una bendición indecible. Más bien, la veía como una responsabilidad que no podía ser convertida en egoísmo. La gente que había ayudado a sostener el proyecto recibió reconocimiento en forma de participación. La profesora del aula, la cocinera del comedor, el pequeño consejo administrativo. En las fiestas populares, que se recuperaron con modesta alegría, se puso una placa en la plaza que decía: «Aquí decidimos compartir». No era una lección moral impuesta, era la memoria práctica de una comunidad que había decidido que la transformación no sería solo de una persona, sino de todos. El comedor sirvió miles de platos, la escuela enseñó a leer y a soñar, la clínica sostuvo pequeños remedios y primeros auxilios. Cada acto, por nimio que pareciera, era una reparación contra los tiempos en que la pobreza se escondía tras el silencio. Don Anselmo, que había vuelto a caminar por la loma con más pasos cansados pero serenos, se sentó en un banco frente al patio de la escuela una tarde de invierno. Y vio a Dieguito jugar con otros niños. Sonrió con esa mezcla de orgullo y tristeza que tienen los que han vivido muchas historias y pocas glorias personales. No quiso el aplauso, le bastó ver que las cosas habían sido encomendadas a manos decentes. En una conversación con Carmen, le dijo: «No fue la tierra la que dio, fue la gente. La lluvia soltó lo que estaba escondido, pero la decisión de compartir fue humana». Carmen asintió sin añadir más. Lo sabía. El orden legal había protegido su derecho, pero la comunidad era la que debía custodiar el sentido de lo conseguido. Elías, después de reparar parte de lo causado, se instaló en el mercado nuevo y trabajó para que no hubiese engaños. Su negocio empezó a florecer con otras prácticas: certificados de origen, transparencia en precios, ferias para pequeños artesanos. Aprendió, de la forma más dura, que la reverencia por la ley y la ética comercial traía confianza. En los finales de año, participaba en la distribución de juguetes para los niños del comedor. Su mirada ya no buscaba atajos, sino construcción. Rodolfo, en tanto, se vio obligado a encarar procesos que lo despojaron de la impunidad. Su nombre dejó de tener la fuerza que le había dado el dinero y las conexiones. En el pueblo quedó la sensación de que la justicia puede tardar, pero que cuando se la activa con pruebas y con valentía, sus efectos son reales. No hubo celebraciones de venganza. Hubo, más bien, un ajuste en el equilibrio de poderes. Aquel que usaba su tamaño para intimidar aprendió que, en un sistema mínimamente justo, las acciones tienen consecuencias. Los meses convirtieron los escombros de la choza en raíz firme. La nueva escuela inauguró su primer curso con mesas de madera, pizarras nuevas y una maestra que llegó con la ilusión de enseñar a leer más allá de las letras. Enseñar dignidad, trabajo comunitario y cuidados. El comedor sirvió su primera sopa caliente a la hora exacta que marcó un antes y un después para muchas familias. Dieguito, con su piedra enmarcada en la estantería de su casa, empezó a entender que la cruz de la pobreza no siempre se quita con un hallazgo, pero que un hallazgo puede ser la palanca que mueva a muchos. En una asamblea donde la comunidad decidió los usos del fondo, Carmen pronunció unas palabras que fueron pequeñas y profundas. Esto no es para que yo tenga una casa más grande. Esto es para que aquí nadie se acueste sin pan ni sin una oportunidad. No queremos ricos entre nosotros, queremos dignidad compartida. Al terminar, la gente aplaudió y algunos lloraron. No era la riqueza lo que movía la emoción, sino la idea de que el dolor antiguo se convertía, por primera vez, en recurso común. Con el tiempo llegaron visitas, autoridades municipales para ver el proyecto, ONG interesadas en replicar el modelo de comedores y cooperativas, periodistas que querían contar la historia. Carmen siempre rechazó el centro del foco. En entrevistas explicaba con sencillez: lo importante no es la piedra, lo importante es lo que decidimos hacer con lo que apareció. Si no la usábamos en comunidad, habría sido otra forma de injusticia. Sus respuestas eran claras, sin retórica religiosa estridente. Para ella, la fe se mostraba en el cuidado del vecino y en la perseverancia, no en promesas de fortuna.
La historia de Quebrapez empezó a correrse por los pueblos vecinos como un relato que no era de fortuna ruidosa, sino de reconstrucción mesurada. Algunas personas que habían perdido tácitamente la confianza en la ley volvieron a probarla. Otros aprendieron a no reaccionar con violencia cuando la envidia les apretaba el pecho. Fue un aprendizaje lento, tejido con reuniones de junta, asambleas y asientos donde se firmaban actas. No hubo atajos, y eso fue parte de la lección más clara. La legalidad y la comunidad son herramientas que requieren cuidado. En una tarde de verano, Dieguito, ya un poco más alto, se sentó con su madre frente al marco donde estaba su primera piedra. «Mamá», dijo sin la urgencia de antes, «¿te da miedo que se nos acabe esto?» Carmen lo miró y respondió con la serenidad que dan las lecciones recibidas. «Me da miedo que lo usemos mal, cariño. Nadie nos libró de trabajar. Esto nos dio una oportunidad para decidir con quién trabajamos». El niño rió con esa inocencia que ya empezaba a contener prudencia. Lo miró todo con la curiosidad que late en los que heredan historias. Miró la escuela, el comedor, la cooperativa de mujeres que vendía hortalizas en la plaza a precios justos. La plaza, antes lugar de paso y despacho, se había transformado en centro de reunión. Los niños corrían con mochilas nuevas, las mujeres tejían alrededor de las mesas del comedor, los hombres conversaban de huertos y de planes. Nadie se engalanó en exceso. Cuando llegaba una novedad, la propia comunidad la evaluaba, discutía y decidía en asambleas públicas. La transparencia fue la palabra que acompañó todo. Carmen y Anselmo, en el centro de ese movimiento, se convirtieron en referentes que preferían la discreción a la tarjeta con nombres. Al final, la piedra en el marco no dejó de brillar, pero perdió la capacidad de despertar codicias individuales. Era ahora un símbolo, la advertencia de que los recursos pueden tanto dividir como unir. La comunidad eligió lo segundo. La justicia, la ley y la bondad práctica se entrelazaron en esa historia que empezó con una choza de paja entregada como desprecio y terminó con un proyecto que devolvía dignidad. No fue un milagro mágico, fue la suma de actos humanos. Un notario que actuó a tiempo, un juez que aplicó la ley, un viejo que no aceptó que la sabiduría quedara en el bolsillo, una madre que prefirió proteger a su hijo antes que ceder ante el miedo. Cada intervención, por pequeña que fuera, creó un tejido que sostuvo la reconstrucción. Cuando la noche cae en Quebrapez ahora, hay menos lamentos y más conversaciones sobre el futuro. Las madres se sientan en bancos mientras los niños terminan las tareas. Algunos jóvenes hablan de pequeñas iniciativas empresariales. Otros planean cómo expandir la escuela. La plaza vibra con una calma diferente. Carmen, sentada en la misma banca donde un día sostuvo el marco de su hijo, sabe que la historia no es perfecta. Hay heridas que no cierran, rencores que persisten y dificultades que no se disuelven con dinero. Pero hay una diferencia palpable, la elección de compartir y de construir procesos que protejan a los más vulnerables. Esa es la lección que queda colgada en la memoria del pueblo. La tierra, cuando es dueña de secretos, necesita manos honestas y leyes que la miren. No basta con hallar algo, hace falta integrarlo con justicia. La choza de paja que les dieron terminó siendo el origen de un cambio que no aseguró felicidad automática, pero sí abrió puertas para que la dignidad dejara de ser un privilegio de los poderosos. Si esta historia te recordó que la humildad y la perseverancia pueden torcer la balanza a favor de la justicia compartida, compártela con alguien que necesite oírla y suscríbete para que sigamos contando relatos que invitan a creer en la acción correcta.